Hola, pues hoy quiero explicaros cómo se realiza, cómo hallamos cuál es la tarifa en dos tramos óptima cuando un monopolista se está enfrentando a dos consumidores, que es una cosa pues un pelín liosa, ¿no? Algunas veces. Mirad, vamos a visualizarlo. Vamos a pensar un ejercicio en el que tengamos pues un monopolista con unos costes marginales constantes, sencillos, ¿vale? Vamos a suponer que la función de costes del monopolista, el coste en función de Q, pues va a ser de, no sé, pues por ejemplo 10Q más 10, ¿vale? Esto es un coste marginal de 10. Este tipo de monopolista, cada vez que quiere producir una unidad adicional de producto, pues le cuesta 10 euros cada una de ellas, ¿vale? Si hacéis el coste marginal, ya sabéis, la derivada del coste total, pues os queda un coste marginal de 10, ¿vale? Este es el caso de los costes marginales constantes. Y vamos a pensar que este monopolista pues, se enfrenta a dos consumidores. Vamos a empezar viendo el primero de ellos, ¿vale? Vamos a pensar en el consumidor uno y en el consumidor 2. Esto podéis pensarlo como dos grupos de consumidores. Se haría muy similar si tuviéramos dos grupos de consumidores. Muchos consumidores igual que el consumidor uno, muchos consumidores igual que el consumidor 2. Vamos a suponer, pues, por ejemplo, que el consumidor uno tiene una función de demanda. Vamos a hacerlo todo bastante sencillo. La función de demanda del consumidor uno es pues la cantidad que demanda el consumidor uno para cada precio. Va a ser 100 menos el precio. Y el consumidor 2, la cantidad que demanda, pues va a ser 50 menos el precio. Bien. Como os digo, esto lo podemos extender fácilmente a muchos consumidores. Pues, por ejemplo, un pueblo donde todos los consumidores son como el uno, otro pueblo donde son como el 2. Tenemos 100 consumidores en el pueblo uno, 300 en el pueblo 2 y simplemente, como sabéis, la función de demanda en cada sitio será la agregación de las demandas individuales. Pero bueno, vamos a hacerlo sencillito, vamos a pensar solamente dos consumidores y vamos a empezar, para entenderlo, cómo sería la tarifa óptima en dos tramos. La tarifa de óptima no estamos única para esos dos consumidores. Vamos a pensar primero en cada uno de los consumidores por separado. ¿De acuerdo? Y voy a poner aquí al consumidor uno y aquí vamos a poner al consumidor 2. Para entenderlo, lo más sencillo es que representemos gráficamente la situación. ¿De acuerdo? El consumidor uno, pues esta función de demanda que tenéis ahí, pues va de 100 a 100. Cuando el precio es cero, estamos representando aquí la cantidad, aquí el precio. Cuando el precio es cero, la cantidad es 100. Cuando la cantidad es cero, el precio es 100, ¿vale? Esta sería la función de demanda individual del consumidor uno. Función de demanda individual del consumidor uno. Esta es lo que tenemos ahí, la Q1 demandada para cada precio, ¿vale? Y la empresa tiene un coste marginal de 10. ¿Cuál es la tarifa en dos tramos óptima? Pues fijaros. Bueno, pues esto es el coste marginal de la empresa. Voy a ponerlo así, este es el coste marginal de la empresa. Vale, ¿qué es lo que pasaría si pusiéramos, si tuviéramos algún nivel de, algún precio? Si la empresa estableciera un precio cualquiera, pues fijaros, si la empresa pusiera este precio por cada unidad que desea adquirir el consumidor, si nos centramos al consumidor uno, este consumidor, pues a ese precio querría comprar este número de unidades, ¿vale? Querría comprar ese número de unidades. Y la empresa tendría un beneficio de este tipo, un beneficio de este tipo. Estos serían euros que ella ganaría, es el excedente de la empresa y el excedente del consumidor, que es el valor que está consiguiendo el consumidor con ese precio, es todo este de aquí, ¿vale? Todo eso de ahí. Bueno, pues como eso es lo que el consumidor valora las unidades que está comprando, es lo que está dispuesto a comprar por eso, si tuviéramos una tarifa en dos tramos enfocada únicamente a ese consumidor y pusiéramos este precio, le podríamos cobrar todos estos euros de tarifa, ¿de acuerdo? Todos estos euros de tarifa. Y los beneficios de la empresa serían todo este triángulo de aquí, que sería como el excedente del consumidor, más todo este espacio de aquí, que son como sus beneficios, ¿vale? Si le cobrara más de estos euros, el consumidor no querría pagarlos, ¿no? Y al final la empresa no tendría nada. Si le cobrara menos, si le cobrara unos euros como este círculo que estoy dibujando ahí, pues podría cobrarle todavía más. Entonces, si pone ese precio, lo óptimo es extraerle todo su excedente, ¿vale?
¿Y cuál es lo óptimo que debe hacer? Bueno, pues fijaros que lo que ocurre es que para este precio que ha elegido la empresa aquí, al final la empresa, extrayendo el excedente del consumidor y sumando su propio excedente, tiene todo el excedente que se genera en el mercado y eso es lo que la empresa gana con la tarifa en dos tramos. ¿Cuál es la tarifa óptima en dos tramos? Bueno, pues la que hace máxima el excedente total que hay en el mercado, la empresa se queda con su excedente poniendo el precio por encima del coste marginal, si es el caso, y le extrae todo el excedente al consumidor mediante la tarifa de entrada. Es por eso que cuando tenemos un único consumidor, lo óptimo es poner precio igual a coste marginal, porque precio igual a coste marginal es lo eficiente. Precio igual a coste marginal es igual que en competencia perfecta, es lo que maximiza el bienestar de la sociedad en condiciones generales. Y entonces, al tener el máximo bienestar para todos, la empresa puede extraer el de los consumidores con la tarifa de entrada y eso es lo óptimo que puede hacer porque es como va a ganar lo máximo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que entonces el precio óptimo que debe poner la empresa, el precio óptimo que debe poner la empresa con esta tarifa en dos tramos es este de aquí. Precio igual a coste marginal, que es lo que maximiza el bienestar total, pondrá este precio, los consumidores querrán estas unidades con margen sobre su coste marginal no tiene nada, pero todo esto, que sería como el excedente del consumidor, se lo extrae como tarifa de entrada. Y de aquí viene esa regla que cuando tenemos un consumidor, sabemos que el óptimo para la empresa es poner precio igual a coste marginal y de tarifa de entrada, pues el equivalente a todo su excedente del consumidor. Cuando tenemos dos empresas, cuando tenemos, perdón, dos consumidores, el razonamiento es diferente, ¿vale? La intuición es un poquito parecida. Vamos a ver cómo sería el consumidor 2. Vamos a plantear aquí qué es lo que ocurre con el consumidor 2. Vamos a tener que su función de demanda es más chiquitita. Si lo dibujamos aquí, pues estaría integrada, quedaría dentro del otro consumidor. Esto es 50, esto es el 10, ¿vale? Si lo hacemos por separado, si la empresa puede separar a los dos consumidores, pues pone precio igual a coste marginal en el consumidor uno, precio igual a coste marginal en el consumidor 2. Al consumidor uno le extrae el equivalente a todo su excedente como tarifa de entrada y la tarifa de entrada que le cobra al consumidor 2, pues el equivalente a todo su excedente. Esto sí puede separarlos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si no puede separarlos? Pues si no puede separarlos, la empresa únicamente les puede cobrar el mismo precio y la misma tarifa de entrada, a los dos consumidores. Fijaros que si pusiera de tarifa de entrada la grande, la del consumidor uno, el consumidor 2 no estaría dispuesto a pagar esa tarifa de entrada, porque su valor es más pequeño y se saldría del mercado. Y entonces el monopolista lo que estaría consiguiendo es venderle únicamente al consumidor uno. Si piensa en cobrar la tarifa de entrada del consumidor pequeño, va a conseguir que el consumidor pequeño esté dispuesto a entrar, ¿no? Con este precio de 10, el consumidor pequeño entra y el consumidor grande también entra. Pero fijaros que al consumidor grande le está cobrando una cantidad de euros como esta y está dejando de cobrarle todos estos euros, ¿no? Pierde todos estos euros que se los cobraría si pusiera una tarifa de entrada más grande. Entonces aquí, ¿qué cobra? La tarifa de entrada del pequeño o del grande. Pues tiene que valorar, en principio tendría que valorar cuál de las dos cosas le interesa más. Si dos veces la suma de la tarifa de entrada del pequeño o la tarifa de entrada del grande. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Dos veces poner la tarifa de entrada del pequeño para que entren los dos o poner la tarifa de entrada del grande para que entre únicamente el grande. Pero si pone la misma tarifa para los dos, la tarifa del pequeño no va a ser óptima. ¿Por qué no va a ser óptima? Y fijaros, ¿no? Que esto es un poquito peculiar. ¿Por qué no va a ser óptima? Porque frente a ese precio igual a coste marginal y ponerle la tarifa de entrada para que entren los dos, hay una opción que es mejor que esa. ¿Cuál? Pues una en la que pone un precio por encima del coste marginal y la misma tarifa de entrada para los dos. ¿Por qué? Voy a ver si consigo que lo veáis, ¿no? Imaginaros que pone, vamos a suponer que el óptimo es este y os voy a explicar por qué, ¿vale? De por qué este precio sería el óptimo si este fuera el óptimo cuando es el mismo precio para los dos. El precio se va por encima, el precio se va por encima, el precio se va por encima. Y ahora, para que entren los dos, si es la tarifa óptima en la que entran los dos, es tal que se pone un precio igual para los dos, a ese precio quiere consumir el grande esto y el pequeño quiere consumir esto. Y la tarifa para que entren los dos debe ser esta de aquí. Porque con esta tarifa, el pequeño quiere entrar y lo que le estamos cobrando al grande es esto de aquí. ¿Vale? Estamos cobrándole al grande esto de ahí. Fijaros que respecto a la situación anterior en la que entraban los dos, estamos perdiendo dinero.
¿Vale? ¿Por qué estamos perdiendo dinero? Pues estamos perdiendo dinero porque no estamos cobrando como tarifa de entrada esta parte de aquí. Entonces, con las tarifas de entrada estamos ganando menos dinero porque no estamos cobrando todo esto de aquí que os he pintado en verde. Pero al subir el precio por encima del coste marginal, estamos vendiendo con margen las unidades. No estamos sacando 0 € con cada unidad que vendemos, sino cierto margen que también está dando beneficio a la empresa. El consumidor pequeño nos está dando este margen de aquí, que sí que lo estamos ganando. Y en realidad solo estamos dejando de ganar el triangulito verde que se nos queda ahí a la derecha, ¿lo veis? Y con el grande, con el consumidor grande, estamos ganando esto de aquí con el margen, todo, ¿no? En realidad no dejamos de perder nada, porque lo que estamos dejando de cobrar con tarifa, por tarifa más pequeña, ¿no? Cobramos menos por tarifa más pequeña, pero extraemos todo con el margen que tenemos sobre las unidades. Y además estamos extrayendo más de aquí. Y fijaros que esto que extraemos de aquí, esto que extraemos de aquí, es claramente más grande que el triangulito verde, que es lo que perdemos con el pequeño. Lo que ganamos en margen con el consumidor que quiere consumir mucho es más grande que lo que perdemos en ventas en el consumidor pequeño al subir el precio por encima del coste marginal. Y entonces hay que encontrar ese precio óptimo, ¿vale? Hay que encontrar un precio óptimo. El problema de la tarifa en dos tramos, cuando tenemos dos consumidores, que es un poquito complicado, como os estoy diciendo, es encontrar este precio óptimo. Este precio óptimo que tiene que ir vinculado a esas tarifas, ¿vale? Ese precio óptimo que tiene que ir vinculado a esas tarifas, ¿vale? El objetivo será, por tanto, encontrar un precio óptimo que, asociado a ese precio, están las tarifas, que es la tarifa de entrada que le cobramos al que está dispuesto a pagar menos, ¿no? Pues asociado a ese precio, para que entren los dos, la tarifa que tenemos que tener para que entren los dos es la que paga el consumidor más pequeño. Y la tarifa que paga el consumidor más pequeño es esta de aquí, ¿vale? Vale, pues esa es la tarifa que podríamos cobrar. ¿Cuánto sería esa tarifa? Bueno, pues fijaros que esa tarifa, si estamos poniendo ese precio P, esa tarifa sería todo este excedente del consumidor de aquí. ¿Vale? Ese precio P nos determina esta cantidad Q, ¿vale? Que van vinculadas las dos. ¿Y cómo van vinculadas? Pues van vinculadas por la demanda del pequeño. La cantidad demandada del pequeño, que es 50 menos P. 50 menos P. Eso quiere decir que cuando yo ponga un precio P, el consumidor pequeño va a querer comprar esa cantidad Q demandada. ¿Cuál va a ser el excedente del consumidor? ¿Cuál va a ser la tarifa de entrada que le puedo extraer? Pues todo ese triángulo de ahí. ¿Y ese triángulo de ahí cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser esa tarifa de entrada que le puedo cobrar al consumidor pequeño cuando le pongo un precio P? Pues va a ser exactamente de esos euros, que es el área de ese triángulo, que es esta altura y esta base. Lo quiero todo en función del precio, entonces será P por Q 50 menos P, ¿no? Perdón, es esta altura de aquí, que es 50 menos P, 50 menos P, menos la Q que depende de ese precio. Es la Q que depende de ese precio. ¿Vale? 50 menos P por Q partido por 2. Esto es lo que le podré cobrar. ¿Y cuánto es? Pues con los datos que tenemos en este ejercicio, esa tarifa que podré cobrar cuando establezca cuando encuentre ese precio óptimo será 50 menos P por la Q en función de P, que en este caso es también 50 menos P. ¿Vale? Partido por 2. Vale, esta es la tarifa que voy a poder cobrar cuando ponga el precio óptimo P. Vale, tenemos estos dos consumidores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cobrarles la tarifa a los dos. ¿Cómo va a ser el beneficio de la empresa? Pues el beneficio de la empresa cuando ponga ese precio óptimo P, en función de ese precio P, será la tarifa que va a cobrar, que va a ser dos veces, porque se le va a cobrar al grande y al pequeño. Esa tarifa que va a ser en función del precio P, y que es esto de aquí. ¿Vale? Va a ganar eso más lo que gane con los márgenes, que será la cantidad total que venda a los consumidores a ese precio concreto, menos los costes que tenga. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a ingresar por las ventas de los productos? Pues va a ingresar ese precio que ha puesto, ese precio, por la cantidad que venda al consumidor uno y al consumidor 2. La cantidad que le venda al consumidor uno a ese precio, en función de ese precio, más la cantidad que le venda al consumidor 2. Estos van a ser sus ingresos por ventas de unidades.
la empresa va a tener aquí sus ingresos por ventas de unidades y aquí sus ingresos por las tarifas de entrada, menos los costes que tenga de producir la cantidad total que va a producir, que es Q1 más Q2, en función del precio. Vale, pues ahora transformamos esto. Hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Hay una forma más sencilla para este caso concreto de costes marginales constantes, que es estableciendo aquí los márgenes, pero prefiero plantearos una función de beneficio normal para que lo veáis, se desarrolla todo y después lo simplificamos, ¿vale? El beneficio entonces en función del precio y ahora ponemos todo el beneficio en función del precio, ¿de acuerdo? Dos veces la tarifa en dos tramos, que la tarifa en dos tramos es esto, ¿vale? Para ese precio P. Dos veces, por tanto, 50 menos P por 50 menos P partido por 2 más el precio, más el precio por la demanda de uno y la demanda de 2 a ese precio. 100 menos P más 50 menos P, la demanda de uno y la demanda de 2 menos el coste total, menos 10, el coste total es 10 veces la cantidad total que se produce, es decir, 10 por Q1 más Q2. Q1 más Q2, ¿cuánto es? Pues es esto de Q1 es 100 menos P, Q2 50 menos P. 10 por la cantidad total que produce, Q1 más Q2, 10 por Q1, 100 menos P, más Q2, 50 menos P, que es Q1 y Q2 en función de ese precio que se pone, porque a ese precio los consumidores van a querer una cantidad determinada. 10Q más 10, menos 10 la cantidad total que produce el monopolista más 10. ¿Vale? Y ahora pues desarrollamos todo esto, nos queda 50, 2 entre 2, 50 menos p al cuadrado, que es cuadrado del primero, más el doble más cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 100p. eh, Tenemos esto, que es más p que multiplica 100 menos p más 50 menos p, 150 menos 2p. ¿Vale? Esto de aquí es esto de aquí. Y esto de aquí es el menos 10 por 100 menos p más 50 menos p es menos 100 por 150 menos 2p más 10. Más 10. ¿De acuerdo? Seguimos simplificando y esto nos queda 2500 más p al cuadrado menos 100p más 150p menos 2p al cuadrado menos 1500 menos 1500 menos 1500 que estoy por aquí, ¿no? 10 por 150 menos menos más 20p más 20p menos 10. Casi no me sale. Por tanto, el beneficio en función del precio será, simplificando todo esto, 2500 menos 1500 es 1000, menos 10 es 990, será el beneficio en función de ese precio que pongamos, será 990, menos 100p más 150p es más 50p, más 20p es más 70p, más 70p, y más p al cuadrado, menos 2p al cuadrado es menos p al cuadrado. Fijaros, esto es el beneficio en función del precio que tengo, el beneficio que voy a obtener. ¿Cuál va teniendo en cuenta que ese precio puedo cobrar la tarifa en dos tramos, que la voy a cobrar dos veces? ¿Cuál es ese precio que voy a establecer entonces? Pues lo hallo con la derivada del beneficio respecto del precio igual a cero. Haciendo esa derivada del beneficio respecto del precio igual a cero, sé cuánto es el precio óptimo, ese precio que me da el máximo beneficio, ¿vale? Pues derivo y me queda que ese precio será el que haga que 70 menos 2p sea igual a cero, ¿vale? La derivada igual a cero y por tanto ese precio óptimo es igual a 35. Esta P que tenemos aquí, por tanto, va a ser 35. Fijaros, coste marginal 10,
precio 35. Este 35 va a determinar cuánto compra uno, cuánto compra otro. Lo podemos ver aquí, a ese precio de 35, cuánto va a comprar uno, cuánto va a comprar otro, a ese precio de 35, la cantidad que demanda el uno, la cantidad que le vamos a vender al uno, va a ser 100 menos P, el uno va a querer comprar 65 unidades, el 2 va a querer comprar 15 unidades. ¿Y cuánto va a ser la tarifa en dos tramos que vamos a tener? Pues la tarifa en dos tramos va a ser ese excedente, ese 50 menos P por Q, ¿vale? Este P va a ser 35, pues entonces la tarifa en dos tramos que vamos a cobrar va a ser 50 menos 35 por la cantidad que compra el 2, que es 15 unidades, acabamos de decir, partido por 2, que es 15 por 15 entre 2, 15 por 15. 15 por 15 es 225, ¿no? 15 por 15 es 225. Entre 2, 112,5. 112,5. Vale, pues esta es la tarifa en dos tramos que vamos a tener. ¿Vale? Y ya podemos introducirlo todo aquí para conocer el beneficio de nuestra empresa. ¿Qué tarifa en dos tramos vamos a tener, por tanto? Pues la tarifa en dos tramos que vamos a tener son 112,5 euros que le vamos a cobrar al consumidor uno y al consumidor 2. El consumidor uno va a comprar 65 unidades y el consumidor 2 va a comprar 15 unidades, pagando ambos un precio de 35 euros por cada una de estas unidades. Y bueno, pues así es como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando. Cuando hacemos una tarifa en dos tramos, cuando el consumidor es un único individuo, lo que hacemos es precio igual a coste marginal, porque esto es lo que nos permite maximizar el excedente y cobramos lo que sería el equivalente a su excedente del consumidor como tarifa de entrada. Cuando tenemos dos individuos diferentes, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. O le cobramos solo al que tiene el mayor excedente, al precio igual a coste marginal, o le queremos cobrar a los dos. Lo que pasa es que si le queremos cobrar a los dos, que lo que tendríamos que hacer en principio es poner la tarifa de entrada del consumidor más pequeño, con demanda más pequeña, esto no va a ser óptimo, porque hay una opción mejor que esa cuando cobramos dos, que es encontrar ese precio óptimo en el que cargamos cierto margen y extraemos más excedente, conseguimos inducir más, perdón, aunque reducimos las ventas que nos da el uno y reducimos las ventas que nos da el 2, el margen que conseguimos marcar por ventas nos da un beneficio procedente del consumidor grande que compensa esa disminución de ventas, ¿vale? Y entonces lo óptimo es encontrar ese precio, ese precio. Tenemos que poner, por tanto, la tarifa en función del precio y para que entren los dos será esa tarifa en función del precio que está dispuesto a pagar el consumidor más pequeño. Construimos el beneficio y obtenemos cuál es el precio óptimo, ¿vale? Falta una pequeña cosa que tenemos que tener en cuenta. Esta es la opción en la que los dos consumidores deciden. Si los dos consumidores van a entrar, si queremos venderle a los dos consumidores, ese es el precio que tenemos que poner. Pero tenemos que comparar los beneficios que tendría la empresa con el beneficio que obtendría vendiendo solo al consumidor más grande, porque es posible que vendiendo solo al consumidor más grande, precio igual a coste marginal y extraemos todo el excedente del consumidor grande, eso sea mayor. Es posible que sea, imaginaos que tenemos un consumidor grande, muy grande y un consumidor pequeño, muy pequeñito. Nunca nos va a ser rentable que el consumidor pequeño quiera entrar cobrando una tarifa de entrada chiquitita, chiquitita, pero que él esté dispuesto a entrar con un precio. Esto nunca va a ser rentable. Le depende, tenemos que verlo. Tenemos que ver qué es lo que se consigue. Bueno, pues tendremos que plantear las dos cosas, el beneficio vendiendo solo al consumidor más grande o el beneficio con esta tarifa en dos tramos para los dos consumidores que tenemos que hallar de forma útil. Lo comparamos y lo que haría el monopolista es lo que le genere más beneficio de las dos cosas. Vender a uno solo, con precio igual a coste marginal, o vender a los dos, en cuyo caso la tarifa óptima tiene que ser construida de esta manera.